Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Subirats, soy astróloga y te vengo a contar hoy cosas sobre la próxima luna nueva en Cáncer. Va a pasar el próximo miércoles 25 del 6 de junio de 2025. 25, 6, 25, me encanta el número. A las 12:31 del mediodía, aquí en Barcelona, en España, y en el grado 4 de Cáncer. Esta lunación, seguramente habéis oído porque es muy fértil, es muy expansiva, es muy bonita, es de las pocas lunas nuevas de este año que es como bonita, aunque no está exenta de muchos retos también, pero es bonita porque tenemos a la luna nueva que se inició de ciclo, inicio de esa horquilla de 6 meses que se cierra con la luna llena en Cáncer, cuando el sol esté pasando por Capricornio, en invierno, o sea, en el solsticio de invierno. La luna es regente de Cáncer, es decir, la luna está en su casa, ¿sí? Y se da curiosamente de la mano, pegadito, casi en el mismo grado, con Júpiter en Cáncer, que Júpiter en Cáncer está exaltado, es su signo de exaltación, con lo cual se expresa como con más fuerza y más potencia. Y aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando casi de 3 ciclos distintos que empiezan a la vez. Uno es la luna nueva, ¿vale? Que dura más o menos 6 meses. El otro es la conjunción Sol-Neptuno, La otra es la conjunción Sol-Júpiter, que se da una vez al año. Y la otra es la conjunción Sol-Júpiter en Cáncer, que esa se da cada 12 años, ¿sí? Curiosamente, esa conjunción de Sol-Júpiter en Cáncer se da con la luna nueva, o sea, con la luna en su signo, de la mano, o sea, es realmente es muy fértil, ¿sí? Con lo cual es muy indicada, no tanto diría para iniciar proyectos, sino para empezar a darle forma a proyectos, a realmente plantar, o sea, realmente meter la semilla, no ver el resultado, no está para ya los frutos y tal, sino está para plantearnos muy detenidamente, con mucha reflexión y mucha conciencia, qué es lo que queremos ver crecer en los próximos 6 meses, año, 12 años, ¿sí? Como hay tres ritmos distintos. Y no está exento de reto, porque esta lunación está en cuadratura prácticamente exacta a Saturno-Neptuno en Aries. Con lo cual, este inicio, también porque Aries es un signo cardinal, igual que Cáncer, que son de inicios, de arranque, pues este inicio en Cáncer no deja de estar tironeado por un Saturno que no está en el mejor lugar en Aries, y un Neptuno, que tampoco es su mejor sitio, que están dando inicio a un ciclo muchísimo más grande, están iniciando una vuelta entera en el zodíaco, en Aries, que es donde empieza el zodíaco astrológico. Entonces, es como, estamos empezando muchos ciclos, de hecho estamos mucho en el cambio de ciclo y de paradigma social, global y hasta personal también, ¿no? Entonces, es como plantearnos con mucha reflexión qué significa también todo el tema de grupos de pertenencia, de familia, de cuidados, de maternar, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, de la sensibilidad, de cómo unir y cómo hacer bailar y maridar esta individualidad necesaria para no perdernos en la comunidad, lo grupal, la pareja, pero al mismo tiempo nos mantenemos suficientemente sensibles de corazón para acoger, cuidar, proteger, nutrir, dar la bienvenida a todo lo que hay también a nuestro alrededor, ¿vale? Y que no todo deberá ser bienvenida, que también hay que filtrar ahí, pero en general es cómo no acorazarnos, ¿no? Cómo mantener ese corazón abierto sin perdernos en lo comunal, ¿no? En lo comunitario, en lo colectivo o en lo familiar más cercano, ¿no? O en lo puramente vincular, sino poder jugar también esa parte más individual. Y para eso hace falta poder tener reflexión individual, criterio, ¿no? Una reflexión individualizada de qué es para mí, en concreto, no solamente los inicios y hacia dónde quiero ir y tal, sino qué es para mí el concepto de pertenecer. Pertenecer a una familia, pertenecer a un hogar, a un territorio, a un país, a una comunidad, a un colectivo, a un grupo de amigos, a lo que sea. Hay muchos tipos de pertenencia. Y la gracia de esto, como hay este tironeo, y va a estar un tiempo, nos ayuda a darle muchas miradas desde muchos puntos de vista. Y además tenemos involucrado, no directamente tocando la luna, pero al final como rebotando, a Plutón, que sí está tocando la luna, y también está tocando a Marte en Virgo, que hace sextil a la luna y nos va a ayudar también a poner un poco más de
concreción al cómo queremos llevarlo a cabo, en la parte más pragmática, más de acción, ¿sí? Pero este Plutón está también sacando por ahí esos dinosaurios, ¿no? Esos conceptos o esas percepciones como muy casposas de lo que es el concepto de eso, de pertenencia, de familia, de tal. Y Plutón lo va a sacar mucho más a la luz, y con este Júpiter que es expansivo en el signo de Cáncer, con esta luna nueva, va a ser como mucho más evidente las cosas que salgan a la luz que nos van a incomodar porque realmente ya no resuenan con nosotros, pero eso va a ser muy a nivel individual. Y el hecho de que haya esta tensión también con Saturno-Neptuno en Aries es la capacidad o las ganas o la necesidad al final de tener una opinión muy propia, o sea, de forjarnos cada uno ese significado que sea tuyo, propio y personal, con la mentalidad o con la posibilidad, obviamente, de escuchar muchas otras opiniones que van a haber variopintas. Y lo bueno para mí es poder hacerlo confrontando sin que sea violento, obviamente, porque al final Aries puede ser muy violento, pero puede ser confrontativo para bien, es decir, para poder tener esa voz propia y poderla alzar, poderla comunicar, pero también recibir las otras voces propias, ¿no? Y poder entablar un diálogo que idealmente quiera buscar puntos de unión, puentes, y no separar. Pero va a estar en el mapa, va a haber un poco de todo, puntos de unión, puentes, pero va a haber también separación, va a haber también mucho tironeo, mucha sensación de tener que defender. Entonces, ¿qué queremos defender? ¿Desde dónde lo queremos defender? ¿Realmente vale la pena defender? ¿No? Todo esto va a estar como muy, muy encima de la mesa, y hay que tener en cuenta que a nivel personal se vive de una forma y a nivel colectivo global se vive pues de otra. Y a nivel colectivo global podemos hacer, pero probablemente bastante menos que a nivel individual y a nivel más cercano, que es donde la astrología, digamos, personal nos lleva más a centrarnos a lo individual y al cambiar o al madurar o al ampliar la mirada propia respecto a estos conceptos que el cosmos nos va invitando a ver y a observar y a practicar y a entender de diferentes maneras cada vez que vamos haciéndonos más mayores, ¿no? Que vamos viviendo. Entonces, pensar que Cáncer también tiene que ver mucho con el territorio. Y también está por ahí Urano, en Tauro, que también tiene que ver con el territorio, con las poses, con lo material físico, el territorio también, ¿no? Igual que Cáncer. El territorio de Cáncer es más emocional, más mi concepto de yo pertenezco aquí, y el territorio de Tauro es más el físico, la tierra, ¿no? Entonces, ahí también poder cambiar estas dinámicas, pero no sin este conflicto interno. Que el conflicto no es malo, es muy dinámico y nos ayuda a encontrar soluciones y otras maneras, pero es incómodo, es decir, es como un juego de ping-pong, ¿no? Yo opino esto, oigo otras opiniones, las recibo, a veces me cambian mi propia opinión, a veces no, siento que tengo que defender mi postura, es todo como un baile. Y el no perdernos en este baile, o sea, lo importante para mí aquí es no perder la raíz de lo importante de este baile, no perdernos en lo exterior y lo superficial y lo como muy de postureo, sino ir realmente a la raíz. ¿Qué es para ti la pertenencia? A todos los niveles, con todas las variedades de pertenencia que puede haber, ¿no? Y cómo nos llevamos con la relación del lugar donde nosotros nos sentimos pertenecer, y qué pasa cuando esas fronteras se ven movidas, interpeladas, invadidas a veces, o expandidas otras veces. ¿Qué nos pasa? Y eso también nos lleva a pensar primero en lo que nosotros pensamos, sentimos, tal, y luego qué pasa cuando yo me vinculo con un exterior, sea gente, sea colectivo, sea alguien individual o sea un colectivo, que tiene otras ideas, tiene otros conceptos, otras opiniones, y cómo bailamos eso. Y para mí eso también tiene mucho que ver con esta combinación entre Aries, que es lo muy individual, Cáncer, que es lo más tipo familia y sensación y sentido de pertenencia y percepción de sentirme segura, y Plutón en Acuario, que también está mirándolo desde un lugar mucho más lejano, objetivo y también mucho más global. Y ahí es cómo podemos combinar y cómo podemos hacer bailar estos términos, ¿no? estos arquetipos, que de forma global se vive de una forma y de forma individual se vive de una forma muy personal, muy individual al final. Y ahí es donde podemos marcar la diferencia en cómo lo vemos, vivimos, percibimos y cómo le vamos dando vueltas, y qué herramientas tenemos también a nivel social, ¿no? De ampliar la mirada sin que eso nos haga perder la mirada, ¿no? El foco de vista, es todo este baile.
Porque es una luna nueva muy interesante. Para mí, digo, no es una luna nueva de inicios, de arranque de algo, sino más bien como de un arranque de gestar. Estamos en pleno cambio de paradigma, y esto, ya he dicho en varios vídeos, no es una cosa ni de un día, ni de dos, ni de años al final. Entonces estamos ahí en medio. Y estamos en momentos muy bisagra, momentos donde nuestra opinión propia puede hacernos tomar decisiones muy distintas según qué opinemos y qué reflexiones, o sea, a qué conclusiones lleguemos y cómo lo queramos llevar a cabo, ¿no? Pero sí que está mucho el tema de, desde lo individual, añadir o influenciar de alguna forma el colectivo, pero desde lo individual. Sin ignorar que el colectivo, que la tribu también, todo lo que es canceriano, que es lo que nos da el sentido de pertenencia, también tiene un papel muy importante, y tampoco es que se tiene que perder. Necesitamos esa parte, pero ¿cómo la modificamos? ¿Cómo la actualizamos para nosotras mismas, que tenga un significado que nos sea realmente potenciador? Y que no sea una fuente de sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Que no sea es que antes el tiempo era mejor, es que antes, y que nos vayamos a la melancolía o al pensar que bueno, pues antes las cosas eran diferentes. Bueno, sí, pero es que ahora estamos aquí, y el antes es antes, y ahora aquí estamos. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos ahora y cómo lo podemos integrar en la medida de lo posible, al ritmo que podamos, con todo lo que está sucediendo en el exterior y en el interior? Y nuestros cambios propios, que también hacen que seamos personas distintas cada vez más rápido, porque los cambios se dan cada vez más rápido. Ahora, antes, donde un cambio se daba en 10 años, ahora casi que en 2 meses pegas unos cambios de conceptos, se te rompen, se te desmontan creencias, se va actualizando a una velocidad muchísimo más rápida. Y cuando entre Urano en Géminis, no me quiero imaginar ya cómo va a ir la velocidad. Pero de momento estamos aquí, con Urano en Tauro, acabando de pasarlo. Así que bueno, es una luna muy interesante, porque nos ayuda, y de hecho nos obliga en realidad, por cómo está todo el contexto, a darle muchas vueltas al presente, o sea, en el aquí y el ahora, pero también en un futuro un poquito más cortito y un futuro un poquito más largo, ¿no? Y a replantearnos el qué, el cómo, el cuándo, el para qué y esas cosas, y el qué, sobre todo el qué sentido tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, que eso es muy de Júpiter, el sentido que le damos. Así que nada, que es pero en realidad hay un cierto optimismo, hay un cierto optimismo. Para mí, al menos la sensación que yo tengo es que hay un cierto optimismo de fondo, y está muy bien que haya este optimismo de fondo, que no significa que ignoremos lo que está sucediendo o los conflictos y las dificultades que también existen en el camino, ¿no? Pero justamente porque existen esas dificultades en el camino es que podemos reflexionar y podemos ser más conscientes de qué es lo que significa para nosotros todo lo que es el arquetipo familia-pertenencia, y cómo lo vamos a ir actualizando cada uno para uno mismo, ¿no? Digamos, y que luego eso va a influenciar el colectivo. Otra cosa, cualquier persona o cualquier persona al final, ¿no? Que tenga mucho energía Cáncer, esto lo va a notar un montón. Quien tenga también Aries, sobre todo en los primeros grados, tanto de Cáncer como Aries, lo van a notar un montón, porque justo están ahí recibiendo esta cuadratura. De hecho, los primeros grados de los signos fijos y de los signos cardinales pues están ahí como muy moviditos, pero la idea es centrarnos en lo que donde nosotros tenemos mano, en nuestra mirada, en nuestro pensar, en nuestra percepción, en nuestras creencias, en nuestros significados, en nuestras preguntas. Ser muy honestos con nosotros mismos y poder también escuchar al resto. Y eso es todo. Cualquier pregunta, duda, comentario, ya sabéis, me dejáis aquí un comentario y yo respondo lo antes posible. Y nos vemos en la siguiente lunación. Que vaya muy bien.